Las últimas plagas fueron duras. No fue la luz, lo que se apagó fue el rumbo. Los ojos veían, pero el corazón no encontraba su camino. Una oscuridad espesa cayó sobre Egipto y no permitía moverse, no dejaba verse unos a otros. Cada uno quedó encerrado en sí mismo. Y no es tan distinto de lo que vivimos hoy, rodeados de estímulos, de pantallas, de ruido y, sin embargo, vacíos de sentido. Luego cayó el primogénito, no un hijo de carne, sino el yo primero, la identidad heredada, la certeza, el control. Y ese golpe fue el más doloroso, porque ya no se podía volver atrás y todavía no había hacia dónde ir. Pero solo después de esa noche se abren las puertas. No se sale de Egipto con fuerza. Se sale cuando el ego deja de gobernar y la esclavitud interior se derrumba. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Las frases anteriores son dichas por mi maestro. Las estoy leyendo para empezar esta parashá de Bo. Empecemos. En Baera se expuso el conflicto y en Bo se define la salida. Baera nos mostró cómo se desarma la esclavitud y Bo nos enseña qué significa realmente ser libre. No es un pueblo y un rey, son estados de conciencia. Egipto es un estado interno, el faraón una forma de percibir la realidad. En Bo, la pregunta ya no es si el faraón va a cambiar, es si la persona está preparada para salir de aquello que la esclaviza. Egipto representa una conciencia limitada, es decir, una forma de pensar en la que creemos que la vida funciona solo según lo visible y lo predecible. Es una conciencia que vive enfocada en sobrevivir, en esforzarse, en reaccionar a lo que nos pasa, creyendo que todo depende únicamente de lo que hacemos o dejamos de hacer. En ese estado, la persona siente que la realidad está gobernada por reglas fijas. Si hago caso a esto, pasa esto. Y si no hago aquello, pierdo. Todo se vive como causa y efecto, como juicio, como cálculo constante. No hay espacio para algo nuevo, inesperado o trascendente. Por eso, en Egipto, Dios es reconocido como el Dios Elohim, el aspecto divino que se manifiesta a través de las leyes de la naturaleza. No porque Dios sea solo eso, sino porque desde una conciencia limitada solo podemos percibirlo así, como la fuerza que mantiene el orden del mundo, pero no como una fuente de verdadera libertad. El faraón encarna esa percepción. No es un enemigo externo, es una mente que no puede imaginar otra forma de existencia. Por eso endurece el corazón una y otra vez. No porque sea cruel, sino porque no conoce otra manera de vivir. Las plagas son procesos que buscan romper esa forma de conciencia. Primero se corrige la manera de pensar y recién después lo que se siente, porque mientras la mente no cambia, la emoción vuelve a esclavizar. Repito, mientras la mente no cambia, la emoción vuelve a esclavizar. No puede haber liberación real mientras el dominio siga estando en el cuerpo. Pero en Bo ocurre algo distinto. El foco ya no está puesto en convencer al faraón ni en quebrar su resistencia. El foco pasa al pueblo. La Torá comienza a preparar a quienes van a salir y eso es fundamental porque deja claro que el problema nunca fue solo del faraón que no dejara salir, sino que el pueblo aún no estaba listo para vivir en libertad. La esclavitud más profunda no es la física, es la mental, la que está aquí en la mente. Aunque las plagas ya habían debilitado a Egipto. Es decir, aunque el cuerpo ya no tenía el mismo dominio, el movimiento no se producía, la salida no ocurría, algo la retenía.
Estaba como el pájaro en una jaula abierta. Las condiciones externas ya estaban cambiando, pero internamente no se daba el paso. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando afuera cambia y adentro no, la persona sigue en el mismo lugar. La puerta puede estar abierta y aún así no se sale. No porque alguien lo impida, sino porque internamente todavía se pertenece a ese lugar. Se está acostumbrado, identificado, adaptado a esa forma de vivir. Aunque ya no apriete, sigue siendo conocida y lo conocido muchas veces se siente más seguro que la libertad. Aquí el Rad Armstrong explicó que ese lado negativo que tenemos intentará de convencernos de que no estamos en Egipto. El lado negativo hará que pensemos, me gusta como soy, no quiero cambiar nada. Tal vez algún día lo escucharon. Sí, ¿no es cierto? Por eso ocurre un cambio radical. Las instrucciones ya no se dirigen al faraón, sino al pueblo. La corrección deja de ocurrir afuera y comienza a ocurrir adentro. La Parashá Bo introduce el concepto del tiempo sagrado. Los sabios explican que en esta primera mitzvah dada al pueblo esclavo, y no es casual, ¿no? Y dice en Éxodo 12:2, este es este mes será para ustedes el primero de los meses. Será para ustedes el primero de los meses del año. Al recibir el control del calendario, Israel recibe algo que nunca tuvo: autoridad sobre su conciencia. Decimos que al recibir el control del calendario, Israel recibe autoridad sobre su conciencia por una razón muy concreta. Un esclavo no decide su tiempo. Cuando una persona vive en esclavitud, externa o interna, su vida está gobernada por lo inmediato, por lo que urge, por lo que presiona, por lo que reacciona. No elige cuándo empezar, cuándo detenerse, cuándo renovar. Vive respondiendo. Eso es vivir sin autoridad sobre la conciencia. El tiempo en Cábala no es solo horas y días. El tiempo es cómo vivimos la realidad. Quien controla su tiempo controla desde donde piensa, siente y actúa. Por eso la primera mitzvah no es salgan, ni luchen, ni rompan cadenas. La primera mitzvah es, este mes será para ustedes. Es decir, el tiempo ahora les pertenece. Cuando Israel recibe el calendario, deja de vivir solo en reacción a lo externo y empieza a vivir desde ciclos conscientes. Puede marcar comienzos, renovaciones, pausas. Puede elegir y elegir es el primer acto de libertad. Por eso decimos que recibe autoridad sobre su conciencia, porque deja de estar dominado por lo que pasa afuera y empieza a ordenar su vida desde adentro. El cuerpo ya no impone el ritmo, la conciencia lo establece. En una frase simple, quien no controla su tiempo vive reaccionando y quien controla su tiempo empieza a vivir con conciencia. Por eso, esta misbah marca el verdadero inicio de la salida de Egipto. El Ari, Rabbi Isaac Luria, uno de los grandes maestros de Cábala, enseña que Pesaj no es una fecha que recordamos porque ocurrió la salida de Egipto. No, no, no es así. Dice, la salida ocurrió en Pesaj porque ese momento del año ya contenía la energía de la liberación. Primero existe la energía espiritual y luego el acontecimiento histórico que la expresa. Bo no es solo memoria, es una oportunidad real de salir de las limitaciones internas, de romper patrones repetidos y de permitir que el alma vuelva a ocupar su lugar. La última plaga, la de los primogénitos, no actúa sobre la emoción ni sobre el cuerpo, sino sobre el intelecto raíz. El primogénito representa el primer pensamiento.
la estructura inicial de la mente. Mientras esa raíz permanece intacta, la esclavitud puede reorganizarse de mil maneras. Cuando esa raíz se rompe, ya no hay estructura que la sostenga. Sin embargo, la salida no se da con calma, sino con prisa. No hay celebración, hay urgencia. Y esta urgencia no es miedo al faraón, sino miedo a volver a caer. Cuando una conciencia se libera, no puede quedarse demasiado tiempo mirando atrás, porque el hábito tiene fuerza suficiente para reconstruir lo viejo. Qué verdad, ¿no? Por eso, no hay tiempo para que el pan leude. La matzá representa una conciencia simple, sin inflación, sin ego, sin tiempo, para que el deseo vuelva a tomar forma. Aquí se revela algo clave. La libertad no se consolida gradualmente, se cruza un umbral, el punto en el que el alma toma el mando y deja de pedir permiso. El Zohar explica que Dios le dice, ven al faraón, porque Moshe no podía enfrentar solo la raíz espiritual de la esclavitud. La corrección ocurre únicamente cuando se entra acompañado por una conciencia más alta. La Torá no dice, ve al faraón. La Torá dice en Bo, dice, ven al faraón. Los sabios y especialmente el Zohar se detiene en esto. ¿Por qué? Porque ven implica subir conmigo, no ir solo. No es un desplazamiento físico, es un movimiento de conciencia hacia la raíz del poder del faraón. Subir al nivel donde se decide la esclavitud implica dejar de pelear solo con lo que vemos. La mayoría de nosotros lucha abajo, en el plano de los efectos. Una persona, un trabajo, un hábito, un vicio, una situación. Y aunque eso cambie, sí, el apego interno sigue vivo, la esclavitud continúa. Por eso, venir al faraón no es discutir con el síntoma, sino subir a la raíz, al acuerdo interno que nos ata, a la mentalidad Egipto, a ese punto donde el corazón se endurece y oscilamos entre querer irnos cuando duele y quedarnos cuando deja de doler. En Bo, esa subida se completa. Ya no se trata de convencer al faraón, sino de preparar a quien sale. El foco deja de estar en el opresor y pasa a la persona, porque el mayor peligro después de la liberación no es el faraón, sino volver a elegir Egipto por costumbre, comodidad o identidad. Así es la jaula. Una estructura interna, esas creencias, esos miedos y hábitos que hacen que aún cuando algo cambia afuera, sigamos eligiendo igual. La puerta se abre, pero no se sale. No porque alguien obligue a quedarse, sino porque internamente todavía se pertenece a ese estado. La verdadera liberación ocurre cuando cambia la conciencia desde la cual elegimos, cuando el alma recupera el mando y el cuerpo deja de decidir. Cada día existe la posibilidad de volver a Egipto o de salir de él. Baerá nos mostró cómo se rompe la esclavitud. Bo nos enseña cómo vivir después de romperla. Ese es el desafío más alto de la cábala. No salir una vez, sino no volver a entrar. Eso es, eso es para Shavuot, el comienzo de la verdadera libertad. Muchas gracias.